¿Y cuándo empezás a conectarte más con la idea del loop? Tuki se graba, se repite y demás. No como acá que lo tenés que hacer manual. Y eso fue más 2006, ponele. En realidad lo que empezó a pasar fue lo siguiente. Yo en ese momento tocaba con una banda llamada Gordo Loco Trío, que fue una banda que tuve del 2002 al 2009. En paralelo estaba tocando con UPA24, que era un trío que tenía con los hermanos Cutaya. Esos eran dos proyectos como súper interesantes. Gordo Loco Trío más vinculado con el jazz experimental y una electrónica muy deforme. UPA24 un trío más grubero, muy grubero, momentos casi hip hoperos y tenía una puesta en escena muy interesante. Y yo en medio de esto empecé como a vivir una serie de situaciones personales muy complejas, muy dolorosas para mí. Empecé a tener la necesidad de poder decir muchas cosas propias, entonces empecé a sentarme con el objetivo de decir, che, voy a hacer un nuevo disco de Proyecto Gómez. Yo había sacado 3 de ese momento que no están ni subidos ni nada, decidí como no subirlos. Los tiene aquella gente que los compró en ese momento y estuvo en mi casa. El otro día me llegó un mensaje por Instagram de un flaco que tenía un disco ese que lo había comprado en la terraza de mi casa. Fue como, no te la puedo creer. Pero digo, esos 3 discos no están en ningún lado. ¿Por qué no están? No, la verdad que decidí que no estén. Me pareció que hay un momento donde donde yo decidí como la publicación de otra forma, que era como, bueno, de acá para afuera, a partir de ahí está todo publicado, de ahí para atrás no. Y en el 2006 yo tomo la decisión de empezar a grabar un disco ya bajo el nombre de Proyecto Gómez y de sacarlo. Empiezo a grabar las músicas, grabo la música, aparece un sello canadiense interesado en editar el material. Y en medio de eso empiezo a pensar en la posibilidad de irme de gira, de presentar el material en Canadá y ver cómo hacía el vivo. Y empecé a vincularme con músicos que en esa época, que no era tan normal, estén vinculados con las pistas en el vivo. Bien. Que yo no sé si el live existía en ese momento, la verdad que me parece que no. ¿Qué año estamos hablando? 2006. Me parece que no. Sí. O si existía acá, no sé si hay mucha gente que lo usara. Pero di con un par de músicos electrónicos interesantes que lo trabajaban de formas raras, pero no tanto en el vivo, y no encontraba yo la verdad la forma. Llegué a reunirme con un músico con el proyecto de transformar el teclado de una computadora en un disparador de unos pedales de los cuales yo podía asignar pistas, pero era como todo un laburo de laboratorio que andás a ver si nos sale. Yo encima no tenía computadora en ese momento, era como todo muy complejo. Y en medio de todo eso caigo en un show de Juana Molina. Ok. Momento donde Juana no estaba llevando mucha gente, donde no era tan conocida acá, acababa de explotar en Japón, pero acá la verdad que la gente mucho no la tenía. Si yo mal no recuerdo, no solo no la tenían, sino que estaba muy vinculada todavía a sus acciones más como actriz. Ella cuenta cómica. Siempre que la gente iba a verla y después se iban todos, quedaban 10. Sí, bueno, claro, eso le Iban pasaba. a un show de humor y nada que ver. Claro, en Teatro del Cubo le pasaba eso, Juana. Y aparece un show en el Planetario donde ella toca y cierra una movida. La verdad que no sé quién lo organizó, pero para mí fue fundamental ese show. Y ella toca, creo yo, habría que preguntarle a Juana, por primera vez para mucha gente acá. Y fue mucha gente a verla también. Y se dio una situación muy particular que fue, antes que ella tocaba una banda, no voy a decir quién era, que usaban el live. Okay. Grosos músicos tocando y el live. Segundo tema, se les tilda la compu. Y queda sonando los 3 músicos y los coros, los arreglos, se paran. Sí. Tienen que reiniciar la máquina en vivo, con todo lo que eso implica. Miro eso y digo, claramente eso es lo que no quiero. Total. Es un riesgo que no pienso correr. Después de eso viene Juana, casi como una salvadora de esa situación. Esto me pasaba a mí, ¿no? Digo. Y veo que está operando lo que yo estaba buscando hacer. Digo, eso ya lo tiene resuelta. Claro. Entonces hablo con un músico que había tocado con ella al comienzo, que yo lo había conocido a través de grabaciones. Yo laburé muchos años de músico de sesión. Y digo, che, ¿qué carajo usa Juana? Sí. Y ahí me habla de la lupera. Y ahí digo, me voy a comprar una lupera ya. Y me compré la lupera esta, que la tengo todavía, una chiquita. Está por acá. No, esta no. La RC20. RC20. Sí, esta. Acá está. Que esa es la misma que usaba Juana. Claro, en su momento. Exactamente. Llego a este aparato que para mí es lo más. La gloria. Sí, es la gloria. Que te permite armar una sola capa. O sea, grabo, sigue en play, stop, borro. Ya está, este es todo el tutorial de esta máquina, digamos. Volumen de entrada,
O sea, yo le doy play a todas las capas que están grabadas, le pongo stop a todas Es las una capas. sola pista, decimos. Es una sola pista. Ahí va. Sí, sí, sí. Puedo agregar las capas Varias que quiero. capas en una sola pista. Claro, o sea, yo le pongo play y le pongo play a todo. La Ahí RC30 es la que tiene 2. Tiene Ahí 2. va. Y la RC50 es la que tiene 3. Ok. Me compro esto, empiezo a experimentar, empiezo a ver problemas porque no tiene entrada Canon para micrófono, y yo usaba micrófono, y yo, bueno, empezaron una serie de líos, yo usaba la guitarra Dobro. Claro, yo usaba la guitarra Dobro, que es esa guitarra que está acá, que es la guitarra esa plateada, que es una nave total. La guitarra de Gómez. Claro, es una guitarra, esta es guitarra Dobro, que es la que yo usaba, voz, Sí. bombo del futuro y batería. Eso es lo que yo hacía. Y bajo de 2 cuerdas o de 3 cuerdas, depende de las cuerdas que ¿Todo lo tuviera. mandabas a la ¿Qué es lupera? ese? Claro, pero esto tiene una sola entrada. ¿Consola o no? Claro, iba a una mixer y de la mixer hacía un ruteo que era mando a la izquierda. O sea, entraba a muchos canales de la mixer Sí. y de la salida izquierda de la mixer iba a la lupera, de la salida derecha iba al PA. Entonces lo que yo quería que se lupee lo mandaba a la izquierda Ok. y lo que no a la derecha. De esa forma fabricaba los canales. Muy bueno. Que fue, yo tengo que llegar a eso, fueron Sí, sí, horas sí, sí, sí. con Patricio Bauman, que es nuestro operador de vivo actual, que es un ingeniero de sonido zarpado. Pato Bauman es nuestro ingeniero de grabación en estudio, cuando grabamos en el estudio de él, es nuestro operador de sonido en todos los shows, y es para mí el fabricante de micrófonos más grosso que hay. Claro, hace Sí, micrófonos claro. muy zarpados. Yo Pato lo conocí cuando él tenía 18 años, entonces vi todo el crecimiento de él y estuvimos juntos siempre. Y con Pato nos sentamos a pensar cómo podemos hacer para con este aparato generar las capas. Claro. Entonces, el primer show de Proyecto Gómez, con el nombre Proyecto Gómez, que ocurre en vivo lupeando, es yo voy con todos mis instrumentos a la consola. Usaba 9 canales. La consola estaba en el escenario, estaba Pato sentado en el escenario, Sí. y de la consola él me enviaba los canales para lupear y de aquí íbamos al PA. Y Pato Bauman sabía la ¿En qué entrada y tema? la salida Claro. de cada instrumento de cada tema. Claro. Porque yo cada vez que ponía rec, grababa todo lo que estuviera abierto en la consola. Bien. Si yo quería grabar el dobro y ponía rec y Pato tenía todo abierto, Se grababa grababa el micrófono. Entonces Pato muteaba y desmuteaba una partitura que era una hoja indescifrable, donde en cada tema sabía cuándo tenía que desmutearme y cuándo no. Hicimos 2 shows así y después nos dijimos, che, esto es imposible. Claro. Es una locura. Pero salieron bien esos shows. Hicimos plano, hicimos niceto de esa Claro. forma. Era un delirio, ¿viste? Yo, de hecho, lupeaba la batería acústica. Toda la batería acústica iba a la consola. Al lugar entregábamos un par estéreo, pero la batería acústica yo empezaba a grabar y empezaba a levantar unos acoples, Claro. que yo lo sumaba artísticamente a la movida, pero Ota. había momentos donde el Pero acople ota. estaba al borde de perderse. Para mí era re interesante igual. Claro, en la cuestión de los loops, un acople bien metido se suma a la reverb de todo lo que estás armando. Sí, Pero estás ahí. pasa que, claro, en el tema del loop, el tema es que te das cuenta lo que tenés una vez que lo tenés. Claro. Ya lupeando. Sí, O sea, sí, no, sí, no tenés sí. forma de ir para atrás. Y en este Capaz. aparato que tiene solamente una sola pista, si tenés que borrar, borras todo, no había Claro. maniobra. Pero ese fue el aparato con el cual lo hicimos. Y el bombo del futuro era un parche de 16, hidráulico, transparente, que lo tengo todavía, puesto en un soporte de tambor con un micrófono de bombo bajo. Yo hacía esto. Entonces acercás la oreja, tiene un low que lo tomaba el mic de bombo con una compuerta grotesca y eso era el bombo. Entonces yo lupeaba el parche en el aire con el soporte, agarraba el bajo de 2 cuerdas, lupeaba, asignaba todo y así avanzaba. Después lo que empezó a ocurrir es, a medida que empezamos a tocar en lugares más grandes, el low que había ya en el escenario lo empezaba a tomar el mic, que quedaba Ok. a la intemperie. Sí. Entonces empezaba a haber en algunos momentos que empezó a preocuparnos y que pasamos de esto al bombo del futuro, versión 2, que era este de acá. Esta porquería. Que es un piezo eléctrico, que es como lo que tienen adentro los porteros eléctricos. O, Sí. es De contacto. Sí, un micrófono de De contacto con una salida plug. Sí. Nada más. Y yo le pegaba una gomita EVA arriba, porque si no sonaba el ataque y rompía toda señal, la goma EVA amortiguaba. Esto lo pensamos con Cluster. Cluster es un... Fabricante de pedales. Exactamente. Ajá. Con Andrés lo pensamos esto. Para la gira que yo tenía en Estados Unidos y Canadá. Y este cablecito porque siempre metía masa. ¿De dónde Esto- sale todo este conocimiento tuyo de electrónica, de hacerlo el cable? No, el yo no plug, entiendo el nada, No, Prueba era... y error. No, yo no probaba nada en realidad. Probaba todo, pero no.
es más de vincularse con gente que entienda. Bien. O sea, yo quería hacer esto y no trataba de ser autosuficiente porque no creo mucho en el equipo de laburo en ese sentido. Entonces era como, a ver, ¿quién me puede dar una mano? Yo sí lo que siempre fue de estar lo más conectado posible con todo mi alrededor, ¿viste? Como tratar de estar al tanto de todas las cosas que pasen cerca y de vincularme con esas cosas. Entonces, me sigue pasando hoy por hoy. Levanto el teléfono porque necesito algo y hay un montón de gente que me puede ayudar en ese algo, ¿viste? Y eso no tiene que ver con que yo sea talentoso o no talentoso, que vaya mucha gente a los shows o no. Tiene que ver con una forma de relacionarse, ¿viste? Que no digo que sea fácil, tiene que ver con mi naturalidad y con cosas que yo me fui proponiendo en la vida, de vencer mis vergüenzas y demás. Pero esto, digo, yo llegué a esto porque me ayudó muchísimo Cluster, claro, que a su vez había dado con él a través de Ayet, que era el bajista de Gordo Loco. Era como una cadena de cosas, pero yo siempre trataba de vincularme. Y esto funcionaba, pero esto básicamente daba un ataque. Sí. Yo lo mandaba por la consola, en la consola le hacía un recorte de agudos, un recorte de medios, le daba mucho low, y sonaba una especie de bombo que en los lugares que ya tenía sub low, pateaba como bombo. Pero era súper inestable. Entonces pasamos a la versión 3 de Bombo del Futuro, que fue The Best, que era un piezo eléctrico un poquito más grande, una carcasa mejor fabricada, y por algún motivo este tenía más low que este, que es lo mismo. Sí. Pero fíjate, yo este lo quise loquear, entonces lo pinté con pintura plateada, y la pintura plateada tiene metal, entonces lo metí estática. Ok. Probé, empecé a lijarlo, no había forma, lo corté, y tenía el cablecito este ya no tenía cablecito de estática, era como una mejora. Bien. Entonces yo esto lo ponía en un pie de micrófono, quedaba así calzado, y yo le daba. Después lo que empezó a ocurrir es que shows más grandes, menos luz, había que embocarle este cuadradito. Okay. Y si le pegás acá, no suena, tenías que pegarle acá. Acá no tenía ataque, acá tenía ataque, acá directamente tiraba una señal que se apagaban las cosas a veces. Me ha pasado en prueba de sonido hacer así, pifiarle y ¡pa! Lo leía como una especie de cortocircuito el sistema y se apagaba el sistema. Claro. Bueno, entonces era un peligro esto, que por suerte lo usé un montón de tiempo y bueno, después siguió evolucionando, ¿viste? Pero todo eso yo lo lupeaba con esta máquina. Tremendo. Todo pasaba por ahí y eran como cosas muy complejas en un punto, pero para mí siempre como muy naturales. Yo siempre lo vi con mucha naturalidad eso. De afuera daba algo muy complejo. Seguramente tiene su complejidad y lo tiene, porque era manejar muchos instrumentos a la vez y lupearlos y saber qué cantidad de compases. Esto al tener una sola capa, la primera capa que grabaste delimita la extensión temporal. Sí. Entonces, si yo quería en el estribo tirar una voz que tuviera 8 compases, entonces el loop de arranque tenía que tener 8 compases. ¿Hasta cuándo usaste toda este pedal y esta forma de lupear? Y esta forma de lupear la usé hasta el 2016. Hace poco. Hace poco. Sí, la usé 7 años. Un montón. Más o menos. Y después empecé a evolucionar a otras cosas. ¿Vos pensás que también las composiciones que hiciste en ese tiempo se fueron delimitando según el aparato en sí? Digamos, sí. Porque vos tenías que pensar, bueno, yo quiero que el estribillo tenga 8 compases, ya desde entrada esa limitación te hacía pensar el tema de esa forma. Sí, uno es permeable al O primero creabas algo por separado y después veías cómo adaptarlo en vivo. Esa era como la pregunta. No, o sea, en realidad no. En toda esa época yo no veía separado la producción del material y el vivo. Ahora sí, pero en ese momento no. Era como para mí todo un gran bloque y así como lo hacía, llegaba al vivo en forma muy vomitiva. Yo hago mucha música todo el tiempo, compongo muchos temas todo el tiempo, es medio verborrágico, lo hago constantemente y siempre hay mucho material y así como va, lo saco y lo saco y lo saco. Entonces en esa época era fundamental que todo lo que hiciera sea posible de tocar en esta forma. Después de 2 años, 1 año y medio, 2 años de tocar en solo set, decidí como abrir y armar una banda.